Damos un agradecimiento por asistir a este evento tan importante para la facultad. Damos inicio a esta mesa de discusión dedicada al libro La Matanza de Tehuipango, Movimiento Social y Represión en la Sierra de Songolica, 1966-1982, del doctor Gualberto Díaz González, a quien tenemos el placer de que esté con nosotros junto al doctor Carlos Alberto Casas Mendoza y el maestro José Manuel Pedrosa Cervantes. En este sentido, quiero agradecer la presencia de nuestros panelistas y de todos ustedes para poder compartir sus ideas respecto al libro. Para comenzar, quisiera explicar la dinámica que tendremos. Cada panelista contará con un tiempo de 20 minutos, el cual les pido sean muy respetuosos y que les estaré avisando cuando les queden 5 minutos para finalizar. Posterior a la participación de nuestros panelistas, abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Ahora me permito presentar a nuestro primer panelista, el doctor Carlos Alberto Casas Mendoza, antropólogo social mexicano, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Estadual de Campiñas, UNICAS Brasil. Es investigador de tiempo completo de la Universidad Veracruzana, México. Ha coeditado los siguientes libros: Miradas antropológicas y transdisciplinarias de la UV en el 2022 y Olares históricos antropológicos sobre las fronteras en América Latina, Manaus de Brasil, editorial EDUA, 2014. Sujetos emergentes, nuevos y viejos contextos de negociación de las identidades en América Latina, en la editorial EON en 2013, y Miradas comparativas sobre las fronteras en América Latina, México, Miguel Ángel Porrúa Editores, del año 2010. Sus principales líneas de investigación son procesos rituales y étnicos, medio ambiente y territorio, y lengua y cultura, memoria, escritura e historia oral. En profesor con perfil PRODEC y pertenece al SNIP de CONACYT. Actualmente participa en el proyecto de investigación colectivo La orientación y las propuestas por el futuro de la construcción de las dinámicas comunitarias de los pueblos indígenas en México, financiado por CONACYT. Convocatoria Ciencia de Fronteras 2023 a 2025. Le cedo la palabra al doctor Carlos Alberto Casas Mendoza. Un aplauso, por favor. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias a Gualberto por la invitación, muchas gracias a la Facultad de Sociología también por la invitación. Estoy muy contento por este libro, porque es un libro que viene a llenar un vacío, no de memoria, sino un vacío de necesidad de decir las cosas. Hace rato platicábamos con Gualberto sobre la presentación en Tehuipango. La gente recuerda perfectamente este acontecimiento, no solo en Tehuipango, en toda la sierra. Entonces no me voy a exceder mucho para poder presentar lo que tengo aquí y no desbordar. Amanece de a poquitos en la Sierra de Songolica. Despierto en el medio del tropel incesante de quiquiriqueos que desde la alborada inundan los alrededores, pregonando las primeras luces. Tengo suerte porque desde donde estoy puedo percibir la explosión de colores que desborda los amaneceres de la sierra, de esta sierra tan majestuosa. Pero eso no es siempre así. Depende del lugar en donde estés. Si es una joya, la claridad no llega a las magnitudes avasalladoras. Se escurre fríamente, como la neblina invernal que me acompaña, como el invierno desde donde estoy escribiendo esto, buscando compenetrar en este texto. Reseña, relato, análisis, comentario. Los avatares también nebulosos de un suceso por demás doloroso, que en el idioma de sentimientos y memoria de la Sierra de Songolica que hoy comparto, marcan un antes y un después de la historia de las gentes que han habitado y habitan este lugar. De los campesinos indígenas, de las mujeres y de los jóvenes nahuas que, si tienen suerte, no tienen que emprender el camino migratorio para buscar mejores horizontes de la vida, de la dura vida que marca la Sierra de Songolica, que no por eso la deja de tornar majestuosa. Así me levanto, con la sensación de la última página que leí del libro de Gualberto Díaz González, que terminé la noche anterior y del cual encaro ahora la digestión de los trazos y matices
de los duros procesos sociales que investigó y que aborda en su libro. Lo hago a través de su escritura, en la búsqueda de que sus palabras transiten también entre las del tecleo desbordado de las mías. Camino trastabillando un poco, aún rodeado por la oscuridad que lucha a mi alrededor, y en esa contienda perpetua entre la penumbra y la claridad de las cosas, que también se esgrime cuando buscamos comprender, entender. Una historia, un movimiento, una serie de sucesos, un proceso como el que hoy nos juntamos a presentar a ustedes, potenciales lectores de este libro, y que lleva un título por demás duro: La matanza de Tehuipán, movimiento social y represión en la Sierra de Songolica, 1966-1982. Pero permítame, antes de entrar al análisis y comentarios de la obra, hacer un pequeño rodeo que la contextualice y que produzca en ustedes un contexto que sensibilice la lectura de este libro. Dice Roy Mills en un poderoso libro, La imaginación sociológica, que el entrecruzamiento entre la historia y las biografías debe ser una brújula, que nos permita profundizar en los análisis y en la producción de las teorías sobre las que calzamos la realidad. La imaginación y la construcción, o mejor, artesanía intelectual, como la llama el propio Mills, es un medio y un objetivo, una necesidad, para acercarnos al estudio de los procesos humanos, para entenderlos sociológicamente. Así pues, desacartonar la teoría y llevarla a los sentidos que producen las historias y recorridos humanos es una empresa por demás necesaria, es una urgencia, para producir una interpretación y un mejor conocimiento de las cosas que rodean las experiencias y sentidos históricos sociales. Los libros que escribimos en las ciencias sociales muchas veces olvidan ese punto de partida. Están hechos, construidos por humanos, hablando de humanos, de subjetividades, de miedos, de sueños, de utopías. Los ámbitos que Gualberto encara en su libro están llenos de muchos aspectos que tocan la fibra y las sensibilidades más fuertes de los serranos songoliqueños, como los llama una colega antropóloga. Tehuipango y los hechos ocurridos allí en el periodo más álgido, que va de 1976 a 1980, ocupan un lugar que es liminalmente violento y severo, áspero, doloroso, explosivo, duele en el corazón. Pero al mismo tiempo que, aunque se hace presente en la memoria, es silenciado, ocultado, pareciera no existir, ya que encarna un dolor que aún puede silenciosamente verse. Sí, como dice otro colega, se presta atención a los detalles y se abusa la observación y el oído. Dice Philippe Lyotard que cuando enfrentamos el objetivo de hacer historia oral, los silencios hablan a veces más fuertes que las palabras que se repiten. Cuando un momento o una serie de eventos son silenciados, guardan tras de sí una carga tan pesada en la memoria, tan dura en el corazón, de los agentes que por sí solos ellos mismos hablan. Y cuando se abre la caja de Pandora y la gente habla de ellos, adquieren una gran fuerza y una dimensión aún mayor, más dolorosa, más copiosa, más urgente, más necesitada. Moyol, mi corazón, diría una. En la búsqueda de esos detalles, de esa historia, Gualberto busca los contextos iniciales y va más allá del momento más explosivo, 1980, la matanza, o del recorte más álgido al que yo me referí líneas más arriba, 1976-1980. Va extendiendo las cronologías y periodicidades en su libro, que arrancan en el título del mismo entre 1966 y 1982, pero que en su análisis rastrea otras temporalidades, otras fibras, que él llama en varias partes de su texto mesoamericanas. Para buscar una comprensión de los procesos políticos, culturales y sociales que alimentan y que rodean el antes y el después de los eventos. Así, escarba en los procesos medulares del pensamiento y las lógicas territoriales de los nahuas de la sierra, tan sentidas. Pasa revista al sentido que tienen los altepemes, como unidad de construcción no solo políticas y de gobernanzas, sino además, diría yo, parentelares, étnicas y de vida, de humanidad a lo náhuatl. Hacen una inmersión también en los circuitos de poblamiento y migración de los nahuas, que hoy, esos nahuas de hoy, son los ancestros directos de los diversos nahuas, subrayo la palabra, los diversos nahuas que habitan actualmente en la sierra.
no son uno, son muchos, son mujeres y son hombres. Esto le permite confrontar estos procesos con otros que desde la colonia han estado marcados por la usurpación, el despojo, el sometimiento y la construcción de un autoritarismo clientelar de hondas raíces. Este autoritarismo ha tenido varias caras en las lógicas históricas y territoriales de Zongolica y del país. También hay que decirlo, de diversas modalidades de autoritarismos. Se ha expresado a través de heterogéneas formas de poder y de apropiación de las voluntades y los recursos de la sierra. Se encarnó en las formas de instituciones como el mayorazgo, las haciendas, los cantones, los ayuntamientos y los municipios. Y desde el periodo más próximo, en el proceso de construcción del Estado mexicano moderno, aquel que podríamos dibujar en el arranque de la década de 1920, se configuró en la instrumentación de un modelo de gobernabilidad que tuvo originalmente su base en el poder unipartidista, en la simulación de una democracia que concentraba su esfuerzo en las lógicas del partido y que desde allí extendía sus recursos clientelares hasta el último bastión y reducto territorial del país. Según Gualberto, este proceso de creación de lealtades y clientelismos políticos cobró fuerza en Tehuipango en la década de los años 60, cuando las formas de gobernabilidad náhuatl, concentradas en el Consejo de Ancianos y la Asamblea Comunitaria, que era el modo de construir la autoridad local, se vieron trastocadas por la introducción de un sistema de redes políticas concentradas en la lógica del partido único, el PRI, que desde los ámbitos de la región y el Estado, autorizaban y controlaban las formas de gestión de lo político. La selección de las autoridades pasó de la Asamblea Comunitaria al voto democrático entre comillas, del bastón de mando a la urna, de la selección de la autoridad por vía de la comunidad hacia el de la inscripción y el registro autorizado desde otro lado, desde otro escritorio, por los partidos. Por otra parte, acrecenta Gualberto, los procesos del poder y de lo político, que no son lo mismo, también sufrieron cambios desde inicios del siglo XX en el contexto regional de Tehuipango. La llegada de 5 familias mestizas originarias del estado de Puebla generó conflictos derivados de las formas autoritarias y de despojo que impulsaron estas familias: la apropiación de territorios, la rapiña y la construcción de cacicazgos. Rodeó todos estos procesos. La confluencia de una burguesía rural que tejió formas de dominación y de control y que se articuló con las formas partidistas y del poder regional asentadas fuera de la región y en el gobierno del Estado, configuraron la tormenta perfecta, que detonó en uno de los momentos más lastimosos, más dolorosos y sangrientos en la historia de la Sierra de Zongolica. A estos ingredientes hay que añadirle además 2 formas de resistencia social que rodearon todo ese proceso. La primera, mayormente dibujada y caracterizada por el autor, está relacionada con la descripción y análisis del surgimiento de un movimiento de jóvenes, juvenil, y de un conjunto de organizaciones, tanto locales como externas a la región, que significaron un polo de enfrentamiento y resistencia con el poder partidista centralizador y caciquil que dominaba la región de Tehuipango. Aunque hay que decirlo, son caciques extraños. La conferencia de los estudiantes normalistas de la entonces Escuela de Iniciación Pedagógica Enrique Lapsher, asentada en el municipio de Los Reyes, pero también del movimiento de comunidades eclesiásticas de base, ligadas al movimiento de la Teología de la Liberación, y que tuvieron como sede regional a sacerdotes de la ciudad de Río Blanco, Veracruz, en el corredor industrial. A mí no me gusta decirle Orizaba, Córdoba, porque es medio exclusivo. Yo diría Mendoza, Río Blanco, Orizaba y Córdoba. Fueron los actores centrales de este primer foco de resistencia. Gualberto caracteriza a los actores y organizaciones que confluyeron en ese proceso y a las distintas organizaciones, tanto locales como foráneas, que participaron, así como sus ramificaciones con otros grupos, con los jóvenes universitarios de Orizaba, pertenecientes al ITO, al glorioso ITO, y los de la Universidad Veracruzana, en Jalapa, proporcionándose así un rico panorama que muestra el escenario de la confrontación: 2 trenes corriendo en sentido contrario. En efecto, el peso de los profesores normalistas en la historia regional de la Sierra de Zongolica guarda un papel fundamental para entender los procesos de lo que podríamos debatir aquí como, y lo propongo para debate, parte de la construcción de las modernidades náhuatl en la Sierra de Zongolica, o en la Sierra Mayor, aquella que rodea la parte mixteca y la parte poblana. Estos agentes locales son centrales para el entendimiento de las distintas fases de construcción de la región serrana. Han sido importantes en el desarrollo de un nacionalismo regional náhuatl que actualmente se expresa en la recuperación de distintos símbolos regionales.
Desde un lugar distinto, yo he analizado su papel en la recuperación de símbolos como la bandera sierra y su reclamo de reconocimiento como parte del proceso de construcción nacional, reivindicándose como actores que no debieran ser considerados como marginales. Esos profesores pertenecen a distintas escuelas normalistas. No es una única rama del normalismo. La que estudia Gualberto es una y es una muy interesante, pero hay varias, ¿no? Y tienen un lugar muy importante para el entendimiento de los procesos políticos y sociales de la sierra. Los normalistas estudiados por Gualberto pertenecen al ala más contestataria de todo este universo y se caracterizaron por un activismo de fuerte regambre social, comprometido. Los líderes que encabezaron el movimiento fueron estudiantes originarios de Tehuipango que se formaron en la normal Enrique Larcher. El otro foco de la resistencia está representado por un conjunto no menos importante, que todavía es importante profundizar más, estudiar más, de campesinos de Tehuipango que participaron en la conformación de todo un movimiento comunitario que, junto con los normalistas, conformaron la punta de lanza del movimiento de resistencia que acabó en los sucesos de la matanza de Tehuipango. Aunque doloroso, ese movimiento se tradujo en dos aspectos sumamente relevantes para analizar los procesos sociales de la Sierra de Songolica, pero también para verlos en el espejo comparativo de otros procesos semejantes en el país. El primero tiene que ver con la experiencia de haber sido el primer municipio autonómico en la Sierra de Songolica, nada más y nada menos, que, aunque tuvo una corta duración de vida, representó un caso inédito en la Sierra. Un caso semejante no se volvió a producir posteriormente entre los serranos nahuas, ni estuvo antes, aun cuando hubiera consejos de ancianos, asambleas, etc. Por otra parte, la experiencia de este movimiento hizo surgir primero a la organización denominada Campesinos Pobres Unidos y Independientes de Tehuipango, la que conoces muy bien, Gualberto Sepuit, fundada en 1974 por los normalistas y comuneros. Los hechos derivados de la matanza produjeron la desaparición de esta y la persecución y el activismo clandestino por mucho tiempo. Mucho dolor, mucha lágrima, mucho sufrimiento más. No obstante, esta organización inspiró el desarrollo de otras más en la sierra, como el TINAN, Timopacenoca, Noche Alteme, Macehualme, Unión de Todos los Pueblos Pobres, 1982, la OSIS, Organización Campesina de la Sierra de Songolica, 1984, la COICIS, Coordinadora Regional, Organización de Organizaciones Indigenistas de la Sierra de Songolica, 1986, la UNICANS, Organización de Campesinos de la Sierra de Songolica y Tezoналpa de 1998, todas ellas mencionadas en el libro de Gualberto. Entre todas estas organizaciones hubo otras más que nacen, que van a nacer. Está aún por hacer su trabajo sobre las implicaciones y desenlaces de todo este movimiento y el futuro, que es lo que me gusta mucho a mí, que eso podrá representar en las formas de accionar político en la Sierra de Songolica. Perdón, me quedan 5 minutos. La publicación del trabajo de Gualberto, en los últimos estados. La publicación del trabajo de Gualberto Díaz González, orgullosamente profesor de esta Facultad de Sociología y de nuestra Universidad Veracruzana, abre el camino para continuar la reflexión sobre este proceso y es inspirador, para seguir adelante los trabajos que añaden en el entendimiento de las formas de construcción políticas de la Sierra de Songolica. Su trabajo, sustentado en una cuidadosa revisión de fuentes documentales, hemerográficas, de archivos, de historia oral, de contrapunteo de entrevistas, de análisis regional y de trabajo etnográfico, y como antropólogo, perdónenme los sociólogos, no quiero dejar de decir esto, un muy buen uso del trabajo etnográfico por un sociólogo, nos brinda un trabajo que alumbra el conocimiento de las poblaciones nahuas de Veracruz, aunque yo también pongo la camisa de sociólogo. A final de cuentas, en días aciagos, el conocimiento esclarecedor, dirían los sociólogos de la Escuela de Frankfurt, nos permite tener el mejor conocimiento de los procesos sociales y de la vida misma. Pero sobre todo, nos posibilitará a través de la recuperación de la memoria y el trabajo de investigación, poner al descubierto los silencios y trascender las etapas dolorosas. También permite embarcar en sueños utópicos y transformadores. Ahora mismo, que termino de teclear este texto y sentarme en el pórtico de la cocina, desde donde veo el paisaje majestuoso de la Sierra de Songolica, pienso en toda la acción humana, todo el sufrimiento, todo el dolor, toda la angustia que suscitaron estos eventos. Pero también en la dignificación de la vida de aquellas mujeres y hombres que con sus luchas buscan crear y construir un mundo justo, un mundo nuevo. Tequila, Veracruz, martes 14 de noviembre del 2023. Gracias, Gualberto, por compartir.
Ahora me permito darle la palabra al maestro José Manuel Pedraza Martínez. Él es licenciado en Historia con mención honorífica por la Universidad Veracruzana con estancia de investigación académica en el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, la UAC, maestro en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con la distinción cum laude. Obtuvo en 2022 el Premio Nacional en Investigación Histórica Gastón García Cantú por el Instituto Nacional de Estudios Históricos y de las Revoluciones de México, INER, doctorante en Historia y Estudios Regionales del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana, colaborador en proyectos en el proyecto Cómo lograr una colaboración entre organizaciones e instituciones para el diseño e implementación de políticas multisectoriales que reduzcan la violencia, de la Universidad de Aberdeen, Escocia, y el Colegio de Michoacán, ACE, especialista en Historia de la Educación con énfasis en el normalismo en México con perspectiva de género, actoras y actores sociales y violencias. Es integrante de la revista de la Facultad, revista digital de divulgación científica Sociogénesis de nuestra Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana. Ha publicado, sus publicaciones más recientes son en su libro La profesionalización docente, voces y quehaceres de las mujeres de la Escuela Normal Mexicana Primaria en Jalapa de 1892 a 1920, Ciudad de México, por el Instituto Nacional de Estudios Históricos y de Revoluciones de México, el INER, y les pido un fuerte aplauso para nuestro siguiente invitado. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Quiero agradecer al doctor Gualberto por invitarme, así como a la editorial de la Universidad Veracruzana, a la Facultad de Sociología, de nuestra alma mater, la Universidad Veracruzana. Hoy también me toca presentar mi lectura sobre la obra La Matanza de Tehuipango, Movimiento Social y Represión en la Sierra de Songolica, 1966-1982. Me siento muy contento de compartir la mesa con Carlos Casas, nunca nos habíamos encontrado, y también con América y con el autor, con todas y todos ustedes. Voy a comenzar a dar lectura de un texto que preparé para todas y todos los que estamos escuchando esta lectura del libro de Gualberto, y es importante mencionar que es el resultado de un proyecto de investigación doctoral, un doctorado en Historia y Estudios Regionales de esta Universidad Veracruzana, y pues lo que nos presenta Gualberto es la presentación, ¿no?, en libro impreso, pero también en digital, de libre acceso para que todas y todos podamos consultarlo. Bueno, voy a iniciar. Quizá un conjunto de personas del público que hoy nos acompaña en esta presentación del libro, cuando vio el cartel antes de venir, enlazarse vía Facebook o YouTube, e incluso en este momento se pregunta dónde está Tehuipango, qué matanza de Tehuipango y qué pasó ahí, u otro tipo de interrogantes que tienen que ver con el objeto sujeto de estudio del autor y que precisamente tienen que ver con Tehuipango, un municipio ubicado en la parte alta de la Sierra de Songolica, es decir, en la región de las Grandes Montañas del estado de Veracruz, que colinda con la Sierra Negra de Puebla, específicamente con el municipio de Tehuacán, y con la Sierra Mazateca de Oaxaca. La radiografía que Guías presenta del espacio de estudio es muy fina y detallada, su buena pluma lo atestigua. Todo el tiempo el autor insiste en el reconocimiento de las condiciones físicas del territorio para ofrecer a la comunidad lectora un verdadero viaje a Tehuipango a través de 14 capítulos y sus 166 páginas. En esta experiencia es posible pensar y sentir el clima, su relieve, sus olores, su vegetación y, por supuesto, el avistamiento de un paisaje serrano colindante con el llamado, entre comillas, corredor industrial, conformado por la Ciudad Mendoza, Nogales, Río Blanco, Orizaba, Ixtas, Sotlán y Córdoba. Paralelamente a este escenario existe otro rostro de Tehuipango, un rostro gris, que había estado silenciado y enterrado por varias décadas y que solo por medio de la memoria histórica y las experiencias de vida de quienes lo presenciaron
de quienes presenciaron lo ocurrido, es decir, de testimonios, fue posible que el autor documentara y diera visibilidad al dolor, la impunidad, al despojo, a la violación de derechos humanos, a los hostigamientos, a las injusticias y a los abusos de autoridad de un gobierno priista, autoritario y caciquil, que parecía no tener fin en la historia de ese municipio. Los elementos geoespaciales y la interacción milenaria de las personas que habitan el territorio permite advertir lógicas de organización política, social y cultural de origen mesoamericano. Tehuipango, así como Texhuacán, Ixtla, Tlaquilpan, Tequila y Zongolica fueron antecos. Son espacios que albergan habitantes de origen náhuatl y que por diversos procesos históricos ahí a lo largo de... llegaron ahí a lo largo del tiempo. En esos lugares la forma de gobierno era comunal, al igual que la tierra, era un autogobierno y quien gobernaba era elegido por un proceso de elección popular. Pero Gualberto documenta que todo cambió de 1920 a 1960, a la llegada de 5 familias que no eran originarias de ahí. Como Gualberto lo señala, el espacio de Tehuy fue acaparado por un grupo de mestizos. Para ello, se dice que se cambiaron el apellido mestizo por uno náhuatl para que el pueblo los identificara parte de su comunidad. La escala de análisis utilizada por Díaz fue la región de refugio, propuesta analítica por Gonzalo Aguirre Beltrán en el libro Regiones de Refugio. El enfoque de los estudios regionales en la investigación ayuda a mirar detalladamente las dinámicas sociopolíticas, socioreligiosas, socioeconómicas y socioculturales de Tehuipango en relación con otros espacios en cuanto a las formas de convivencia, de interacción, de organización, de migración, de trabajo y de conflicto. Por ejemplo, ayuda a entender sistemas complejos de la realidad física, de la cultura compartida y sus diferentes manifestaciones y expresiones populares. De ahí que Gualberto haya detallado de manera lúcida y minuciosa el sistema regional donde enmarca Tehuipango. En suma, la articulación del enfoque regional, la acción colectiva y los movimientos sociales son la tríada por la cual Gualberto realizó una historia que había estado soterrada en las narrativas tautológicas, lineales, simplistas y oficialistas. La historia que presenta el autor está relacionada a lo que se ha llamado nuevos movimientos sociales. A partir de una biografía especializada, Gualberto enmarca el movimiento social de Tehuipango desde la reivindicación, el reconocimiento de derechos y luchas de indígenas y mujeres ubicados en la segunda mitad del siglo XX mexicano. El nuevo movimiento social en Tehuy buscó el desarrollo comunitario alternativo, una forma de gobierno donde no cabía ni era parte de la ecuación la opresión, la propiedad privada, el caciquismo y cualquier tipo de violencia y represión hacia las comunidades indígenas. El libro presenta la historia de un pueblo que cambió a partir de diferentes circunstancias sociales que estuvieron estrechamente en relación con ideologías, posicionamientos políticos, luchas, paradigmas y movimientos sociales en el interior de México como en el mundo, que buscaban la horizontalidad, la democratización, hacer valer los derechos humanos y la reivindicación de los pueblos originarios. Tehuipango ha sido y es uno de los espacios con mayor índice de marginación en el Estado. Las personas que lo habitan viven en la pobreza. El municipio y las personas que viven ahí fueron y son testigos de los malestares que parecen estar dentro del mapeo de continuidades históricas. Ejemplo de ello son las de salud, la desnutrición y anemia en niñas, niños jóvenes, así como el problema del consumo excesivo de bebidas embriagantes. Gualberto, en el capítulo Caciquismo, Normalismo, Teología de la Migración y la Lucha de los Derechos, nombra a las y los participantes del movimiento. Yo diría que fueron intelectuales indígenas que iniciaron el movimiento social para derrocar, desmoronar y quitar de poder a José Cerezo, también conocido como Pepe Cerezo. Siguiendo este apartado, es importante dar cuenta el protagonismo del normalismo rural mexicano, incómodo para el régimen, pero al mismo tiempo forjador y semillero de ideólogos y precursores de la democracia y de la lucha del pueblo, de los pueblos originarios, del campesinado, de los obreros, de las mujeres, de las niñas, niños y jóvenes, de las minorías y de los sectores marginales. En este apartado de la historia, Gualberto hace un recorrido histórico respecto a la importancia de la escuela rural, que por cierto nace como vehículo político ideológico en la Revolución Mexicana. Específicamente en 1915 en Veracruz,
florece el modelo educativo popular, que pretendía integrar a todas las comunidades a las escuelas a fin de proporcionar a las comunidades escolares herramientas útiles y prácticas para el trabajo en el campo. Díaz nombra y explica el protagonismo de jóvenes normalistas que asistían al Centro de Iniciación Pedagógica Enrique Laucher en el municipio de Los Reyes de la Sierra de Songolica. Jóvenes que tenían lecturas de socialismo y marxismo y que verdaderamente estaban preocupados por las injusticias de aquel gobierno caciquil de Don Pepe y su red. Los Reyes fue un laboratorio ideológico donde circulaban lecturas y se estimulaba el pensamiento crítico de las juventudes. Fue la cuna de activistas y referente de incomodidad para los intereses políticos caciquiles. Gualberto traza cómo Los Reyes se fortaleció con sus integrantes y con los vínculos que hizo con otras instituciones, activistas de la Liga Comunista 23 de septiembre, grupos comunistas y comunidades eclesiales de base. No perdamos de vista que por ese entonces Lucio Cabañas y Genaro Vázquez eran referentes de lucha y que seguramente inspiraron a los estudiantes que aquí me refiero. También la teoría de la liberación en América Latina y Freire inspiraba y daba sentido al activismo de estos jóvenes. El respaldo de la Iglesia y su posicionamiento ante la teoría de la dependencia y el desarrollismo, argumenta Gualberto, jugó un papel importante para la concientización y movilización popular. Desde la arena historiográfica, Gualberto retrata en microescala los acontecimientos que dan sentido a su pregunta-problema, el movimiento social de Tehuipango. Se evidencia que las lecturas de Braudel, Stewart, González y González y a la italiana con Carlo Ginzburg y Giovanni Levi influyeron para hacer una reconstrucción de ellos desde lo local y su vinculación con el contexto nacional e internacional. La narrativa de investigación es sincrónica, pero también diacrónica, que ayuda a entender el germen del movimiento social en Tehuipango, su desarrollo, sus obstáculos, sus retos, pero también sus logros, sus impactos en otros espacios y comunidades, y el legado de un grupo organizado que se emancipó y que fue precursor de la democracia, que fomentó el sentido de comunidad y de participación con sus habitantes y que estableció redes de apoyo con gente de sus alrededores, específicamente con el sector religioso, normalistas, obreros, campesinos, activistas, universitarios y maestros. La mirada sociológica desde la cual Gualberto se posiciona permite discurrir los procesos de cambio, permanencia y contingencia en relación al movimiento social en Tehuipango. Con una metodología etnográfica, el trabajo de Gualberto visibiliza las voces de diferentes actoras y actores de defensa, de lucha y de organización social. Su lectura conduce a comprender cómo se gestó el movimiento hasta quitar del poder a un cacique y diluir cualquier expresión del partido oficial, el PRI. El trabajo de archivo fue importante para contrastar las narrativas documentales por el Estado en contraste con los testimonios recuperados a través de la historia oral y la fotografía. De tal manera que la génesis del movimiento social de Tehuipango ayuda a pensar otras realidades en otros espacios, donde el poder caciquil se instaló y la lucha y la resistencia fueron el motor que ayudó a transitar del individualismo a la comunidad, del autoritarismo a la democracia, de la represión a la participación, de la tierra privada a la tierra comunal y del capitalismo por disposición a una cooperativa donde todas y todos pudieran vivir sin represión. Hasta ese momento, la obra que presentamos deja entrever un antes y un después de la matanza de Tehuipango. Por el antes me refiero a las variadas efervescencias que impulsaron distintos movimientos sociales, específicamente la Revolución Cubana, Abya Yala, la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre del 68, el Jueves de Corpus, el Halconazo y, como menciona nuestro autor, la guerrilla urbana y rural en todo el país. Respecto al después, hay un parteaguas histórico que hace al movimiento pionero y referente para diversas luchas. Ejemplo de ellos es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, por la democratización del país, que da cuenta que la unión de la población hace la fuerza y que permite pensar en lógicas de comunidad
a partir de acciones colectivas y de autogobierno, donde un consejo de ancianos y una asamblea permitan procesos horizontales, participativos y democráticos. La matanza de Tehuipango, relata Gualberto, reconoce un amplio número de violación a los derechos humanos de las comunidades indígenas, plasma escenas de terror implantadas por una red de políticos priistas, da cuenta de una militarización entre comillas justificada, el cierre de una escuela que fue imprescindible para pensar el movimiento social, el encarcelamiento y la desaparición de activistas, la violación de mujeres y a mujeres, la inhibición del pueblo a partir de la venta de bebidas embriagantes, el endeudamiento de la población, la impunidad, los bajos salarios, el sistema de explotación caciquil, el empobrecimiento del pueblo y el exterminio dominical por parte de un grupo de gente pistolera que mató sin compasión aquel domingo de mercado, el 20 de abril de 1980 en Tehuipango. La comuna socialista que instaló la gente de ese lugar de 1976 a 1982 impulsó el cooperativismo y la autonomía a través del trabajo comunitario. El trabajo de nuestro amigo Gualberto y también colega permite la reflexión y análisis de cómo se constituyó el movimiento social en Tehuipango. El foco de atención que pone en la organización de Campesinos Pobres Unidos Independientes de Tehuipango es trascendental para observar cómo un grupo de jóvenes con valentía, carácter y con espíritu de lucha cuestionaron el autoritarismo y la corrupción del ayuntamiento, el despojo de tierras, cobros e incentivos, y reprimían al pueblo de otras maneras. Gualberto expone en su trabajo un Tehuipango que luchó por su propia autonomía, que buscó mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y que fue y será referente para la lucha contra las injusticias, las calumnias, los autoritarismos, la represión y el control paternalista de un Estado opresor de antiguo régimen. Es evidente que la investigación de Gualberto la comunidad lectora podrá transitar en el tiempo pasado, pero también en el presente, pues mucho de lo que Gualberto documentó y analizó continúa en nuestras realidades inmediatas, no solo en Veracruz, sino en México y en Latinoamérica. Hay heridas en los pueblos, hay un país azotado y lastimado por muchos Pepe Cerezo y mucha gente reprimida por la militarización del gobierno o por grupos criminales. En suma, los megaproyectos, la represión de activistas, reporteros, reporteras, violación de derechos humanos, feminicidios, infanticidios, abuso sexual a niñas, niños y jóvenes, la trata y el despojo en pueblos originarios por la implementación de los megaproyectos, desapariciones, impunidad y secuestros, permite una lectura en paralelo con el tiempo presente, reconocer y dar visibilidad a Tehuipango y a otros Tehuipangos, es dar sentido a las diversas luchas, pero también es ejemplo de dignidad para fortalecer e impulsar otros movimientos sociales. Tehuipango no es un cuartel, fuera el ejército de él, es una de las consignas que estudiantes de esta facultad de Sociología y de Antropología por aquellos tiempos y otros sectores poblacionales reproducían a favor de la lucha por la justicia de aquellas personas que fueron acribilladas en la matanza, así como los 43 de Ayotzinapa, las mujeres desaparecidas y asesinadas en nuestro país, la represión al movimiento de la diversidad sexual, la represión a los grupos afromexicanos, el sector obrero, campesinado y las poblaciones originarias. Por último, invito a toda la comunidad que me escucha a leer esta gran obra en sus dos versiones, impresa y digital, que lleva el sello de la editorial de la Universidad Veracruzana y que pienso que será muy importante que se traduzca al náhuatl y que circule además en la región que Gualberto le llama de refugio. Con esto doy por terminada mi participación, agradezco a todas y a todos su escucha. Muchas gracias y también a Gualberto. Vamos a dar la palabra al autor, el doctor Gualberto Díaz González, es sociólogo, doctor en Historia y Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana, profesor de tiempo completo de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana. Sus líneas de investigación
son acción colectiva, movimientos sociales y política contenciosa. La fotografía y el video en diálogo de saberes. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, es vicepresidente de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales AC, REMS, publicaciones recientes, testimonio y literatura en la noche de Tlatelolco, por la UB en el 2022, megaproyectos y acción colectiva, acumulación por disposición en el centro de Veracruz, por la UB en el 2020, documentales, protestas y movimientos sociales en contextos de pandemia, REMS de 2020, y la Resistencia Escuelita Zapatista de Sotaventos Films en el 2017, al cual le vamos a dar un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Para mí es muy emocionante estar en la facultad presentando un trabajo que pues habla mucho de mi formación como sociólogo, y sobre todo de escuchar a mis colegas Carlos, José Manuel, sus lecturas tan críticas, tan lúcidas sobre el trabajo. Pero lo más importante es hablar del problema, es decir, yo comencé a conocer la historia de la región de las altas montañas de Veracruz poco a poco. Es decir, yo ingresé a dar clases en el CEA de Orizaba en el 2001 y me fui enterando, así como si me fueran enterando la película, de las condiciones sociohistóricas que prevalecían en esa región. Pero hubo una escena que me detonó la pregunta que desembocó en el libro. Una escena donde, y lo relato en el libro al inicio, donde presentaban proyectos de investigación de protocolos, estudiantes de sociología CEA, y los profesores escuchaban sus presentaciones. Y un joven, su tema era redes caciquiles en la región Córdoba-Orizaba, y su aportación a los procesos democráticos. Expuso sus avances, eran muy pocos, pero era interesante el tema, y de ahí venían las preguntas de los profesores. Y un profesor, José Luis Blanco, que fue también profesor de aquí, bueno, se estudió sociología, aquí salió, era profesor de CEA, él se levantó y dijo: bueno, a mí se me hace muy pertinente tu tema, se me hace muy necesario, porque no olvidemos que esta región está controlada por redes caciquiles vinculadas a partidos políticos, empresarios, y que inhiben y han inhibido las luchas sociales desde hace muchos años. Y continuó diciendo: y no olvidemos el acontecimiento de la matanza de Tehuipango, ocurrido hace muchos años en Zongolica. Y a mí se me quedó, ya al final hablé con él, me dijo: no, es que pasó esto, o sea, sabía poco, realmente era un poco. Bueno, continué trabajando en la región, y dije: algún día voy a tratar de investigar ese tema. Pero realmente no se habla de ese tema, y es lo que decía Carlos, es ese silenciamiento de lo que ahí pasó. Nadie lo comenta, pero sí es como un referente. Dice: lo que pasó en Tehuipango. Fui investigando, hice otros trabajos, un documental sobre cómo llegaron los megaproyectos hidroeléctricos a la Sierra de Zongolica, el impacto que tuvieron, la lucha que se intentó hacer para impedir esos megaproyectos, pero también presenciaba esas redes caciquiles, es decir, cómo las empresas llegan y inhiben la forma de participación colectiva, las asambleas, y bueno, y entré al doctorado y yo propuse como tesis hacer la investigación de lo que pasó en Tehuipango. Pensaba que era muy fácil, pero realmente fue sumamente complicado. Yo le he comentado en otras presentaciones del libro, realmente yo toco como por encimita de lo que sucedió. Es decir, yo no accedí a muchas fuentes orales vivas en la comunidad y en la región. Hay un silenciamiento también muy fuerte. Los líderes que en ese momento sobrevivieron se fueron del lugar,
Hay versiones de que fueron parte de la guerrilla del EPR, versiones, no se comprueba. Pero lo que sí surgió después fueron luchas, ¿no? La del Tinal y su ala guerrillera, el papel de las redes zapatistas en los 90 que estaban en la región. Pero lo que más tristeza da es que la Sierra de Zongolica sigue siendo una de las regiones más pobres del país. Y lo paradójico es que ahí se gestó un movimiento y una comuna, que yo lo planteo en el libro, y sería interesante que vinieran otros trabajos y pudieran debatir eso, que son antecedentes autonómicos de América Latina. Yo no le llamaría de la región, sino de América Latina. A la par estaba en Nicaragua, ¿no? En luchas, Nicaragua, Guatemala, pero lo que ahí sí se gestó fue una comuna, es decir, fue un gobierno autonómico, ¿no? Donde, aparte de cooperativas, expropiaron tierras, hicieron una escuela, digamos, una escuela autonómica, prohibieron la venta de alcohol, que como todos sabemos el alcohol ha funcionado como mecanismo de control social desde la colonia, y en Tehuilpango, como en muchas comunidades de Zongolica, no me dejará mentir Carlos, el alcohol sigue siendo un elemento inhibidor, no solo de la lucha, sino de la vida, sino del desarrollo de las personas. Y a mí me tocó verlo en Tehuilpango recientemente, cómo el alcohol sigue siendo un elemento muy arraigado, pero también de distractor. Y todo este experimento pues tenía que ser aniquilado, y que la historia no hablaba de eso. Bueno, hay periódicos, voces ahí, pero no había nada articulado, ¿no? Entonces yo me encuentro en el proceso de investigación con una activista, Gloria Arenas, si han escuchado de ella. Ella fue fundadora del TINAN, integrante del EPR, y también ella está investigando Tehuilpango. Entonces coincidimos en el proceso y nos compartimos información, nos entrevistamos mutuamente. Pero yo le comentaba y le digo, oiga, oye Gloria, pero a mí se me hace que hay todavía luchas subterráneas que siguen caminando por esta región, pero que por la misma protección de la lucha la gente no habla. Dice, pues algo así es. Dice, recordemos que el zapatismo tenía sus células en Zongolica, y en el 2001, cuando fue la marcha del color de la tierra, pues se quedaron ahí en la región, vinculados con colectivos de mujeres, pero también con campesinos que venían del Tinal y que siguen todavía presentes en la región. Pero, ¿por qué le puse la matanza de Tehuilpango? También puede decir, bueno, es muy amarillista, ¿no? Porque así se le conoce al episodio, popularmente, así se le conoce. En la tesis no le llamo matanza, el título es represión, pero realmente hay que nombrar las cosas por su nombre, y fue una matanza. Y también me hizo pensar mucho, y no lo toco en el libro, pero me gustaría escribirlo después, como en Mesoamérica, o en México por lo menos, desde la colonia, ha habido tipos de matanzas similares. Me recordó mucho la matanza la matanza de Tlatelolco en la colonia, perpetrada por Pedro Alvarado, que la característica fue que fue una fiesta, la fiesta de Toscal, anualmente se desarrollaba, y que había bailes, comida, festejos. Igual aquí fue en un día de plaza, ¿no? Los días de plaza para los pueblos mesoamericanos es el día de fiesta, ¿no? Es la vendimia, es el trueque, es muy popular. Y en Tlatelolco lo que hizo Pedro Alvarado fue cerrar las puertas antes de la matanza y perpetrar el asesinato. Pues algo similar pasó en Tehuilpango. Eligieron un día de plaza, cerraron las puertas y empezaron a disparar contra la población, porque sabían que en la población estaba diseminado, o estaban ahí los líderes, los que participaban en la comuna. Entonces este episodio yo me concentro ahí porque es importante decir el acontecimiento. Ya después vendrán otras investigaciones que hablen, por ejemplo, de cómo se formularon las cooperativas, de cómo funcionó la expropiación de tierras, que sí hubo, y otros temas, ¿no? Pero yo me concentro en el episodio porque considero que hay que dar a conocer este trabajo en náhuatl. Ahora que lo presentamos en Tequila,
lo presentó un estudiante de la UBI que es de Tehupango, y lo presentó el coordinador de la UBI, y había gente de la región. Y lo primero que dijeron, bueno, para que nos sirva esta información, tiene que estar en nuestra lengua. Es importante que los jóvenes de primaria, de preparatoria, conozcan esta historia y que se reconozcan, porque Tehupango sigue siendo uno de los municipios más pobres del país, y la región, si ustedes algún día, o ya han ido a la Sierra Simbólica, es como si estuviera uno en otro país, pero ahí se gestó una lucha que pues pone en el dedo la autonomía, lo comunal, lo popular. Y bueno, yo lo dejaría ahí, me gustaría escuchar sus preguntas si hay, comentarios. Gracias. Si Mesoamérica hizo de Zongolica una región de refugio de pueblos náhuatl, la modernidad la determinó como un espacio empobrecido y sometido a procesos extractivos del capital. Le damos un fuerte aplauso a nuestros invitados, por favor. No sé si alguien quiera participar con alguna pregunta, si algún invitado, algún comentario. Bueno, pues hola, buenas tardes. Yo soy de la Facultad de Historia, me colé. Yo estoy trabajando mi tesis justamente de la seguridad pública, enfocada en la guerra sucia con el negro Durazo. Y me es muy interesante su tema y cualquier tema como esto, por lo mismo de que usted comenta, ¿no? Hoy en día los jóvenes no nos interesamos por este tipo de temas. Es muy ameno que haya un análisis o trabajos sobre temas contemporáneos como estos, siendo que sabemos que están, pero que no sé por qué no nos damos a la tarea de investigar o de hablarlo y como dice usted, decir las cosas tal cual, ¿no? O sea, fue una matanza, pues sí, así fue, ¿no? ¿Por qué ponerle otro nombre si fue una matanza? Entonces, a mí, en lo personal, me llama mucho la atención este tipo de temas. De hecho, yo no sabía de la plática, pero me encontré con mi director de tesis y me dijo, vete. Yo estaba en mi servicio social, pero me dijo, salte, vete y tienes que escucharla. Y dije, bueno, está bien. y la verdad es que le agradezco, porque pues, me hizo muy interesante. Creo que pues me hubiera tal vez gustado escuchar un poco más, pero yo sé que por el tiempo tal vez pues, no es posible. Y más que nada, pues creo que es también como una invitación que usted nos hace para que nosotros como estudiantes pues nos demos a la tarea de hacer este tipo de investigaciones, ¿no? Porque bueno, yo que soy de la Facultad de Historia he visto que los de mi generación se basan más en que son jarochos, ¿no? Que la no sé qué. Y entonces son más como cosas de México antiguo y cosas así. Y son interesantes, porque todo tema es interesante, de todo aprendes, pero a mí en lo personal estos temas siento que los dejamos al lado. No solamente pues yo como historiadora, sino pues ahora sí que las humanidades, ¿no? Las ciencias sociales. Entonces, pues nada, gracias por la invitación y nada más como comentar. Gracias. Felipe. Sí, gracias. Y bueno, primero que nada, Alberto, felicitarte porque también la región es una región dura, difícil de hacer trabajo de campo. Enfoque etnográfico, sociológico, siempre va a ser peligroso para esta zona, ¿no? Entonces, bueno, tú conoces ya desde hace varios años la región y pues creo que esta obra es muy importante. Qué bueno que se esté pensando también en publicarla en náhuatl, ojalá que también a través de la UBI se pueda hacer y se puede hacer pronto, ¿no? Para que se conozca, para que la conozcan, la discutan también en toda esa región. Y pues felicitarlos también a los dos presentadores muy buenos, sus observaciones al libro y por supuesto nos deja las ganas de leerlo. Solamente una pregunta, Gualberto, hacia el futuro, ¿tienes pensado también seguir trabajando hacia algunas otras zonas
y quizás vincular las regiones, porque hablaban incluso de la región, no solamente Zongolica. Ahorita la Sierra Norte de Puebla está llena de movilizaciones sociales, ¿no? En los Xochitlán, Coyomeapan, están muchos municipios también pasando por estos cacicazgos de familias, incluso ahora relacionadas políticamente, en el caso de Puebla, a los gobiernos de Barbosa, que acaba de morir hace poco, y del nuevo gobernador. Entonces ahí, ¿qué posibilidades hay de seguir haciendo algo también ya, no solo pensar Sierra Zongolica, sino más bien como región cultural, Puebla, Oaxaca, Veracruz? ¿Lo has pensado? ¿Hay opciones para que sigan haciendo trabajo, estudiantes, tesistas? ¿Cómo lo ves desde ahí? Bueno, felicidades. Ángeles, escuchamos las preguntas y comentarios y luego tenemos. ¿Quieres micrófono así? Sí, bueno, yo me integré cuando ya había empezado Carlos. No sé si tocaron o si en el libro retomas otras matanzas o masacres que han sido de lesa humanidad en México, como Acteal, como Aguas Blancas, ¿no? Y pienso desde mi experiencia que es importante documentar la memoria histórica, pero me parece más importante prever esos crímenes, ¿no? Y creo que en la sociología yo lo que he encontrado es esas posibilidades de pensar en cómo prever, en cómo trabajar la cohesión social, cómo atender esos graves problemas que son causas de estos efectos tan graves que quedan pues las heridas sociales, ¿no? Y que aparentemente no se habla, como dices, hay silencio, pero se manifiesta de otras maneras, ¿no? Y ahora hay otros dolores en esa zona, hay otros problemas muy graves que siguen hiriendo a los pueblos originarios. Entonces, más bien cómo pensar también a partir de esta lectura del libro en las universidades, pero también en otras esferas de la sociedad, que no queremos que esto vuelva a suceder, no deseamos que esto vuelva a suceder. Y a mí me hizo pensar en una región que es en la que yo he trabajado mucho tiempo, pero más bien interviniendo, o de otra manera, tal vez no investigando de fondo, que es la zona de la Sierra del Totonacapan, y ahí la presencia caciquil es similar. Y mi pregunta también iba un poco, ¿esos caciques, esas familias caciquiles todavía siguen siendo caciques en la zona? ¿O qué ha pasado con ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, en la región de Coyutla hay una familia caciquil, y espero que no haya un familiar aquí. Los Picasso, por ejemplo, ¿no? Los Picasso no han llegado a esta situación de hacer una masacre y de generar algo así, pero han asesinado, esas familias han asesinado a personas clave como síndicos, candidatos a presidencias, porque tienen una red de dominio no en un municipio, en varios municipios. Entonces, es una cuestión muy complicada es decir, ¿cómo vamos a bajarle el poder a los caciques? No es una cuestión ni de un pliego, ni de un proyecto, ni de un programa, es como sociedad qué retos nos presentan este tipo de problemáticas allá donde, aunque ya hay carretera, o sea, antes para llegar a Tehuipango se hacían 7 horas de Orizaba, ¿no? Ahora ya no sé cuánto se hace, pero ya es menos, ¿no? Lo mismo sucede en aquella zona que yo conocía, o sea, las carreteras no estaban pavimentadas, todavía se llegaba en avioneta y tenían mayor dominio. Y ahora, a pesar de que hasta internet y todo hay, sigue teniendo una presencia pero tan arraigada en las familias caciquiles que puede seguir. Ahora ya son otras formas, ¿no? Ahora tienen gente armada, pero ¿cómo prever a futuro que sigan sucediendo ese tipo de masacres o de matanzas en nuestro país? Bueno, así. Sí, puedo comentar. No, también creo que se oye, ¿no? Sí.
Sí, rapidito. Bueno, varias cosas que me hace como, que me interpelan, ¿no? Por un lado, me parece el que haya un libro, o sea, creo que es muy acertado, felicidades por eso. Porque creo que simbólicamente es necesario para que haya, bueno, el peso que tiene el libro, ¿no? Para todos es importante, pero para la región y para el lugar mucho más, ¿no? Que haya, pues eso, simbólicamente algo que represente, ¿no? La validación de eso que pasó, permite también que se abran puertas para poderlo hablar, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención ya desde hace tiempo que, incluso una vez tú comentaste que se hablaba poco, ¿no? Que era muy difícil, ¿no? Pues que la gente se abriera, ¿no? Y que se visibilizara otras cosas alrededor de lo que ocurrió. Entonces, por eso me parece muy, muy importante, ¿no? Por otro lado, lo que eso conlleva, o sea, las aperturas que puede haber con respecto al libro y a lo que pueda pasar después, me parece que también debería cuestionar un poquito la invisibilización que hemos hecho de la construcción, digamos, política de la sociedad o de las nuevas generaciones a través de la misma universidad. Porque creo que algunas de las carreras o del intento que también se ha hecho en la UBI de hacer, ¿no? Esta parte muy crítica que sí la hay en la educación intercultural y las demás, los demás trabajos de las carreras que hay en la intercultural que se vinculan con la comunidad, carece muchas veces de esta crítica, ¿no? Más fuerte, más profunda que sí da la sociología o que da otras carreras, ¿no? Entonces, ¿cómo complementar también eso, ¿no? O sea, cómo hacer una crítica constructiva de que estas carreras necesitan fortalecer, ¿no? Esta parte pues mucho más profunda de la crítica social y política, para que deje de haber el miedo, ¿no? O sea, el miedo se construye porque no hay alternativas también, ¿no? Y porque una matanza como esa y las violencias que ocurren, pues te va callando, ¿no? No es que no haya, como dices, no es que haya movimientos, no haya movimientos, pero sí hay una característica especial en la sierra, como la hay en algunas otras regiones, por ejemplo en la península de Yucatán, que también me ha tocado trabajar, o sea, en ambos lugares he estado, en donde no es como en Oaxaca, que hay políticamente un movimiento fuerte, digamos, a nivel social, ¿no? Hay otras características, pero lo que hay es mucho temor, ¿no? O sea, como que hay miedo y hay lazo cerrado. Entonces me parece que esas dos cosas son, pues, básicas, importantes, y no sé, o sea, la pregunta es ¿qué sigue, no? Claro. ¿Para dónde vamos? Una preguntota. Bueno, es más interesante así, ya preguntaron, opinaron, porque así podemos abundar. Sí, perdón. Sigue. Doctor, quiero felicitarte por este trabajo. Yo tuve la fortuna de trabajar un par de años en la Sierra de Sombolica, en Tehuipango, en San Juan Tehuacán y en Tequila, en un programa de abatimiento del alcoholismo y también en un programa de modalidad residencial, es decir, hacer albergues para atender el alcoholismo en esa región. Y curiosamente el proyecto lo solicitó, esto lo hicimos desde la iniciativa privada, porque yo pertenecía a un grupo de AA en aquella región. Entonces me invitaron y me dijeron, ¿tú eres sociólogo, no? ¿O dices que? Y dije, claro, sí, soy sociólogo y me gusta el alcohol también. Entonces yo era miembro de ese grupo y la gente que asiste a los grupos de AA, pues no siempre quiere exhibirse, no siempre quiere mostrarse. Por eso es AA, ¿no? Alcohólicos Anónimos. Entonces yo tuve la fortuna yo estaba trabajando con José Luis Blanco, era mi maestro. Yo empecé a estudiar aquí y terminé allá en el sistema abierto. Entonces pude platicar con él, dije, ¿cómo ves? No, me dijo, está excelente tú. Y siempre me decía, escribe, ya ves que era muy, muy cuidadoso con sus cosas, era un investigador nato, me decía, registra todo. Dice, pero ¿cómo? Tú platícalo. Dice, los sociólogos de cierta manera somos un poco chismosos, tú das de cuenta que estás contando chismes, tú escribe todo. Y también estuvimos trabajando en Anaversa, entonces eso nos hacía esa cercanía y el proyecto de Anaversa lo tuvimos que abandonar por razones obvias que ahorita no vamos a abundar. Y allá también tuvimos problemas con algunos caciques que eran los encargados de vender alcohol y cerveza y más cosas, y de sembrar también algunas estupefacientes en aquella zona.
Entonces, creo que es muy importante. Actualmente hay un renacimiento del aprendizaje del náhuatl. Creo que sería muy interesante que esa obra, tu trabajo se traduzca para que se difunda en náhuatl. Sí. Quizá pueda, bueno, hay una universidad intercultural, pero también está la Asociación de Lenguas Indígenas en el Estado. ¿Vale? Hay una maestría. Sí, entonces, pero sí es importante que se difunda, porque hay mucha gente que la información solamente le llega a través de la lectura todavía, y tendría que ser en náhuatl. ¿Ya? Entonces, pues no me resta más que felicitarte. Gracias. Tlazocamati, Yamachiemi, Alberto. Muchas gracias. Sí, es que en realidad sí hay que seguir investigando la región. Son procesos muy complicados, es una región muy difícil, ¿no? Este complejo serrano, que de lo que también yo hablo ahí, y que no se puede entender si es esta lucha. Pero como que hay que pensarlo por partes, porque son proyectos grandes, o sea, realmente son grandes proyectos en cuanto que uno invierte mucho tiempo, energía, y se requiere un equipo de trabajo. A mí me gustaría llevar estudiantes primero a la región de Zongolica, que vean, que conozcan, que empiecen a ver el vínculo, ¿no? Pero bueno, eso ya sería un poco, pues, más a mediano plazo, espero que no tarde mucho. Pero sí hay proyectos en Tehuipango. Por ejemplo, uno de las personas que me apoyó mucho en la investigación, y que sin él realmente este libro no existiría, le gustó mucho el trabajo. Es decir, cuando yo se lo presenté, a él le sorprendió, porque realmente yo no le dije que estaba investigando la matanza, yo le dije que estaba investigando la historia de Tehuipango. Y cuando le presenté el libro, se quedó un poco sorprendido, pero al final me dijo: muchas felicidades, porque esto nos hacía falta, vamos a conocer lo que pasó. Y ya con él estoy trabajando para poder hacer un documental sobre el Día de Muertos, porque Tehuipango, y aquí lo documento, para ellos es el Día de Muertos, es la festividad más importante, más allá del santo patrono. Entonces estamos pensando en hacer un documental. Ya tenemos fechas, él me va a ayudar. Él tiene, las comunidades más apartadas de Tehuipango son las que tienen la raíz más fuerte de la tradición del Día de Muertos. Entonces vamos a pensar en eso, ojalá y se haga. Pero lo que también me da mucho gusto es que a partir de este libro, y bueno, este libro es el resultado de muchos trabajos, o sea, publicaciones, presentar en mesas, coloquios, etc. Ya la UBI se reconoce, la UBI, ahora que fui, y ahí lo dijeron los profesores, dicen: es que nosotros, la UBI, estamos cumpliendo el papel que hizo en la escuela que estaba en Los Reyes. Y si nosotros o sea, nos identificamos con tu trabajo, porque estamos haciendo eso, estamos logrando una emancipación, ¿no? De otra forma, obviamente, de otra forma, con nuevos contextos, que los jóvenes se emancipen en sus comunidades, que conozcan sus problemas, que intervengan en sus comunidades. Es lo que estamos tratando de hacer aquí en la UNI. Entonces este libro sirve muy bien, porque hay un antecedente histórico de una escuela que propició un pensamiento crítico y una intervención social. Entonces, y también hablaron de ahí de hacer una obra de teatro, ¿no? Con una historieta, ¿no? Esperemos que también se vayan aterrizando, pero el paso más urgente sería la traducción al náhuatl, ¿no? Que ya la UBI ya está trabajando, también yo estoy viendo cómo lo vamos a hacer, y creo que sí se va a poder hacer con la Facultad de Sociología, también con el apoyo. Entonces sí se va a poder hacer. Pues yo espero que pronto. Las redes caciquiles siguen, eso también es una cosa muy interesante. Cuando sucedió la matanza, hay un relato que yo pongo ahí, que dice que pues todo quedó como, pues, o sea, después de una matanza, porque quemaron la cooperativa, quemaron el Palacio Municipal. Hay un relato, pues al final no sé si sea cierto, o sea, no lo logré corroborar con muchas informaciones pero dicen que una familia recogió todo lo que había ahí, dinero, bienes que habían quedado, y esa familia invirtió en un negocio, y es la que actualmente es la que distribuye la mercancía en la región. Se llama
Ricardo Quiagua, es el comerciante de Tehuipango, y pues los testimonios me dicen que viene de la matanza, Ricardo. Y la familia Cepagua de Zongolica sigue siendo una familia muy importante de control urbano, ¿no?, de los camiones, del café. O sea, siguen, ¿no? Yo creo que con la 4T, pues eso de cambiar pues es lento, ¿no? Y no sé hasta qué punto se está haciendo eso, pero sí siguen muy fuertes las redes caciquiles de control social sobre las comunidades. Bueno, y Carlos podrá hablar un poco más de eso, que él está trabajando allá actualmente y pues sigue siendo muy importante. Pero yo creo que sí, pues los libros siguen siendo los trabajos que pueden de ahí bajar, ¿no? Pero hay que seguirlo haciendo, ¿no? A mí me interesan mucho los temas de violencia y estamos trabajando con América, pues el movimiento estudiantil en humanidades. Me interesa mucho esta historia de humanidades y de reconstruir lo que pasó, sobre todo porque los jóvenes de hoy no reconocen lo que pasó ayer, como que quieren inventar el mundo, ¿no? Como que inventamos el mundo hoy y nos revelamos, pero hay antecedentes. Y no tan lejanos, ¿no? El comedor autónomo, lo que aquí se logró en su momento, o sea, pusieron en jaque a la misma universidad, ¿no? O sea, la pusieron a negociar, lograron cosas, ¿no? Entre unas de ellas, bueno, un poco la infraestructura se mejoró en humanidades, el auditorio. Entonces, eso se tiene que conocer para que las nuevas generaciones vean cómo está la historia. O sea, la memoria es muy importante, yo considero. Y bueno, y muchas gracias, ¿no? Yo a mí también José Luis Blanco fue un referente para la región. Él, de hecho, su historia pues fue muy triste porque lo asesinaron, ¿no? Fue un crimen de odio, pero él tenía un escrito sobre Tehuipango. Ya no logré recuperar ese texto porque falleció y su familia, pues su archivo quedó así como en el limbo, pero tiene un texto que me platicó en su momento. Dice: yo ya escribí sobre Tehuipango, no lo logré conseguir en su documento, pero sí es interesante su información de José Luis Blanco. Él logró documentar mucha historia de la región y también para mí fue un referente importante para estudiar el lugar. Y bueno, muchas gracias por todos y todos. Me da mucho gusto. Yo quería decir un par de cositas. A ver, primero como que matizar un poco esta idea a veces que tenemos de la sierra como un lugar duro, seco, difícil, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque sí, tiene todo lo que ya sabemos, hambre, también tiene otro lado que es yo creo que hay que entrarle más fuerte, porque no es olvido. O sea, las cosas no se olvidan, cosas de ese tipo no se olvidan. Y entonces eso implica entrar a una exploración un poco más sobre la memoria y sobre por qué el silencio. Que los silencios no son gratuitos, los silencios tienen su razón de ser. Y digo eso pensando pues con todo el grupo que tenemos aquí, ¿no? O sea, a mí yo no quisiera hablar tanto del tema del caciquismo, porque el caciquismo existe, también hay muchos caciquismos, y distintos caciquismos. Y el caciquismo que tiene Gualberto todavía es un caciquismo muy... Yo precisamente ayer, ya perdí la noción, no, antier, estaba hablando con un par de gentes que conocían a José Cerezo. Y era una persona que tenía negro el corazón, muy negro, ¿no? No estoy hablando de segundas versiones, de gente que convivió con José Cerezo, ¿no? Que hacía cosas tan brutales, lo voy a decir, va a sonar muy fuerte, como hacer comer mierda a la gente, literalmente. Estoy hablando de ese corazón, ¿no? Pero también es un hombre que tiene otro lado muy extraño también, ¿no? Hacia el lado de la acumulación de capital. No era un hombre rico, ¿no? Era una especie de... Es muy complejo, ¿no? Es muy complejo. El tema del caciquismo y el tema del clientelismo en México es el tema,
es el tema, y se ha escrito mucha literatura y tal. Entonces, quiero hablar un poco del otro lado, porque pues aquí tenemos un montón de jóvenes, ¿no? Mujeres y hombres, y a mí me entristece mucho, créanmelo, cuando no se trabaja tanto, no se quiere trabajar tanto en estos lugares, y se trabaja mucho desde la órbita de el internet, las tecnologías, todo esto, ¿no? En un mundo muy urbano. También nosotros hemos creado como una historia muy particular del asunto, ¿no? Y la sierra es una sierra, la sierra de Zongolica, y no lo digo porque me lo contaron, sino porque lo he vivido durante muchos años, ahora más intensivamente porque ya conoce Gualberto el proyecto, pero hay otro lado que es, y las formas de resistencia se dan de muchas maneras, por eso hablaba yo hace rato de, hay muchos nahuas, ¿no? Y hay muchas formas de resistencia. Las formas de resistencia están gestando movimientos de distinta índole, de distinta naturaleza, que necesitan ser abordados, entendidos, comprendidos. No porque nosotros vamos a develar nada, la verdad es que nosotros no estamos develando nada, y ellos tienen todas las armas para hacer esto. Y para mí es sintomático que ellos no lo hayan escrito. Hay algo que hay que meterse, ¿no? A dialogar, a platicar con ellos, ¿no? Me agrada mucho esto que dices de que hubo, porque conozco a Malaquías, conozco a la gente de la UDI, me alegra mucho que ellos digan que vamos a tomar esta temática. Pero hay muchas formas de resistencia y hay muchos nahuas, y yo los invito a que toquen esa parte, porque como tú lo dijiste, comparto completamente lo que lo dijo Alberto, es un mundo que cuando uno le entra al lenguaje, al idioma, a lo que expresa el náhuatl, a lo que dice la práctica, cuando uno entiende un poquito ciertos lados de producción cultural de los nahuas, uno no tiene otra cosa más que respetar y maravillarse mucho. Entonces, celebro mucho tu trabajo, Alberto, celebro mucho que abras esta parte, y ojalá pues también haya muchos chavos aquí y chavas aquí que enfrenten ese proceso que créanme, no es ningún sacrificio, yo la paso re bien, ¿no? Como las cosas más maravillosas, platico cosas maravillosas, disfruto mucho el paisaje, me duele mucho cuando saltan estas cosas, cuando surgen estas cosas. Justo hace 2 días tenía esa plática y dice uno, ¡ay carajo! Como decía Najaren, la maldad existe. Sí. No solamente fue ese, ¿no? Sí, yo también coincido con Carlos. O sea, realmente, y seguramente aquí varios han estado en comunidades de pueblos originarios. Realmente es otro país, pero muchas veces las ciudades están muy lejos, ¿no? Además es una lejanía epistémica, ¿no? Y hay que acercarnos a esos lugares. Yo creo que la Sierra de Zongolica, y no me dejará mentir Felipe, es una historia que todavía hay que contar muchas cosas, lo bueno, ¿no? Por ejemplo, eso de los días de muertos, ¿no? A mí me interesa mucho esa historia, que se pueda contar, pero pues quizás no nos dé la vida de hacer todo eso, ¿no? Por eso los jóvenes tienen que entrarle también, o sea, tenemos que llevarles ahí, que conozcan. A mí me da mucho gusto que la UBI esté jugando un papel importante. Yo creo que hay compañeras, compañeros que estaban antes de la UBI y que ya están ahí trabajando y que saben de estas necesidades de la región, ¿no? Cómo se puede apoyar desde recuperando el tejido comunitario, porque sí hay una ruptura del tejido comunitario. Eso sí, habrá muchos nahuas, pero hay una ruptura del tejido comunitario, ¿no? Pues, la lengua náhuatl se está perdiendo en algunos lugares, ¿no? En Tepipango no, y yo aquí lo presento, o sea, es algo muy interesante, ¿no? Sigue siendo el municipio que casi el 100% de la población habla el náhuatl y la mitad habla el español. O sea, cuando tú vas a Tepipango, la gente está hablando en su idioma, y si tú preguntas algo en español, te contestan en español y siguen hablando el náhuatl. O sea, eso habla de una fuerza, ¿no? Una lucha, resistencia, que por ejemplo ahí hay que investigar. O sea, eso es un tema. ¿Por qué? ¿Por qué, no? Y siguen vistiendo así como se visten, y sus fiestas, y
y su religiosidad en la forma como conviven contigo. O sea, es es un mundo que hay que estudiar y recuperar. ¿Alguien más? Ya lo Yo nada más quería comentar también de las normales, ¿no? O sea, creo que el papel de las normales también se necesita profundizar, ¿no? Y seguir hablando de ello, ¿no? O sea, toda esta etapa, por ejemplo, de la desaparición de las normales rurales, ¿no? La resistencia de las mismas normales, el papel que juega más pues, esta combinación o intercambio entre una universidad intercultural y las normales, por qué han sido tan importantes y que se mantienen, me parece también un papel histórico y futuro, ¿no? La historia para el futuro, que bueno, ahí queda también para que sí los estudiantes, y creo que esta combinación ahora sí interdisciplinaria, ¿no? Lo que decían, etnografía, sociología, historia, me parece fundamental. Sí, no, bueno, faltó decir esto que comentas, Elona, después de la matanza cerraron la escuela. Y durante muchos años Zongolica no tenía un espacio de pensamiento pues, alternativo crítico. Luego vino el TEC de Zongolica, que sí ha jugado un papel importante, pero ya luego viene la UDI, pero cerraron la normal a partir porque se dieron cuenta que estudiantes de ahí no solamente hicieron lo de Tehuipango, sino también el final. Fueron maestros que se formaron en esa escuela, la UCIS, la CROIS también, estudiaron ahí. Cuando yo comencé a estudiar el tema, yo hablaba de Tehuipango y la gente me decía, la escuela de Reyes, la escuela de Reyes, la escuela... entonces digo, hay que, primero tengo que reconstruir la historia de Reyes, y es lo que hago en un capítulo. Y ahí escribí otros artículos sobre esa escuela, lo importante del normalismo rural en México, y su papel que ha jugado en los diferentes procesos de lucha social. A mí fue la parte del libro que más me movió, ¿sí? Cómo es que un grupo de estudiantes normalistas, ¿sí? Se reunían, ¿sí? Tenían sus reuniones, ¿no? Lejanas al régimen, ¿sí? Y cómo es que fueron también los ideólogos de otros movimientos, ¿sí? Que eran estudiantes comprometidos con la causa, con la lucha, pero tiene mucho que ver la circulación, ¿sí? De los maestros en ese corredor industrial, que algunos venían de Jalapa, ¿sí? Pero otros venían de aquel lado, de la parte de Orizaba, Córdoba, etcétera, ¿no? Y me parece importante darle visibilidad a las redes que hubo entre estudiantes, que no todo el tiempo eran estudiantes náhuatl, ¿sí? Había de todo en ese conjunto de estudiantes, ¿no? Que Gualberto lo deja en claro. En los 60 pues querían cerrar las normales rurales porque era gente revoltosa, ¿no? Era el semillero de guerrilleros y pues era mal visto porque en verdad generaba pues favor, ¿no? a los regímenes caciquiles. Y creo que la importancia del documento, cuando ustedes puedan leerlo, es pensar también en el espacio geoespacial, geohistórico, ¿sí? Gualberto todo el tiempo insiste en su libro, ¿sí? En las condiciones del territorio, ¿sí? Que habla de lo que decía Carlos, de cómo la movilización, ¿sí? De diferentes grupos en esa zona de refugio, en esa región de refugio, ¿sí? Que aparentemente está desconectada de los sectores urbanos, pero están conectados todo el tiempo, ¿sí? Con Jalapa, por ejemplo, ¿no? Con la propia Universidad Veracruzana, ¿sí? Y cómo es que la circulación de las ideas en ese momento, no solo en Veracruz ni en México, sino en Latinoamérica, ¿no? Traen un movimiento social, ¿sí? De lucha y que va a gestar otros proyectos de resistencia, ¿no? A lo largo de la historia. Creo que poner la mira, ¿sí? En estas figuras que Gualberto va punteando ahí en su libro, específicamente estudiantes, gente local, ¿sí? Y gente de otros municipios, localidades, que se suma al proyecto porque comparten un ideal, ¿sí? Que comparten esa inconformidad con un régimen priista caciquil. Y yo lo que puse ahí en mi texto, ¿no? Es cuántos tehuipangos hay por ahí sin ser investigados. Gualberto abre veda y es una invitación también a que estudiantes, ¿no? Y grupos de profesorado pues le entren, ¿no? A ese trabajo etnográfico, histórico,
pero también sociológico, ¿no? Sí, es como la virtud de este documento, que hace una tríada ahí transdisciplinar, ¿sí? Por tu formación, ¿no? Y además que la pluma de Gualberto es contundente, porque también es especialista en literatura mexicana, maestro, ¿sí? Sí, entonces es la invitación, ¿no? A leerlo, y cuando, ojalá que salga pronta la traducción, ¿no? Al náhuatl, yo también lo creo muy pertinente, y que se socialice en ese espacio, ¿sí? Seguramente va a traer otras efervescencias. Muchas gracias. Para quien guste adquirirlo, lo tenemos a la venta en la puerta de aquí afuera. Quien lo quiera digital se acerca, por favor, y con gusto se lo compartimos. Se puede descargar de la biblioteca digital de la Universidad Veracruzana, que dicho sea de paso, hay un montón de libros allí. Nada más hay que googlear biblioteca libros de la editorial y ahí se puede descargar. Oigan, solamente para cerrar, yo quiero reconocer esta socialización de la investigación del compañero Gualberto, porque a veces desconocemos qué están trabajando nuestros profesores y nuestras profesoras. Entonces también es una invitación para conocer las temáticas que nos están interpelando y que no solamente reflejan pues problemáticas, sino también experiencias de resistencia. Entonces quedarnos también con ese lado y pues agradecer este proceso para compartir, agradecer también a las personas invitadas que se dieron el tiempo para hacer la lectura, para colocar reflexiones importantes, y que, como lo decía José Manuel, les deja a ustedes caminos para la investigación, que ustedes también puedan retomar y no partir de cero, sino también dar continuidad a estos proyectos. Entonces, agradecemos mucho su asistencia, su participación, su escucha activa, y bueno, pues gracias también a quienes nos acompañaron en la mesa para presentar la matanza de Tehuipango. Muchas gracias, buenas tardes.